¿Sí lo ven aquí? Sí, doctor. Ok, bueno, la primera, todos les contestaron bien. En el manejo de la crisis de la insuficiencia renal es cierto que las soluciones salinas hipotónicas no son recomendadas. Un paciente con cetoacidosis diabética, un pH de 6.7, ¿cuál debe ser el tratamiento inicial más adecuado? Bueno, como está el pH por debajo de 7, 0 en solución soluble, insulina regular, endovenosa y bicarbonato. Subcutánea no, ¿verdad? En esta, una de las diferencias entre cetoacidosis y descompensación hiperosmolar es que la descompensación hiperosmolar requiere mayor volumen de hidratación endovenosa. La trombosis venosa y las infecciones pueden estar en ambos, solo que bueno, más frecuente en la descompensación hiperosmolar la parte de la trombosis, pero no es exclusiva. ¿Cuál de los siguientes no forma parte del tratamiento de una crisis addisoniana? El potasio. Bueno, entonces vamos a empezar con la exposición. Doctor, disculpe una pregunta. En lo que respecta a lo que es la pregunta de las diferencias entre la cetoacidosis y la DAH, se decía, bueno, en el libro estaba que en sí, bueno, solo se decía que en la cetoacidosis diabética era por causa infecciosa y que en la DHH, pues principalmente, pues se iba esto se iba a dar como consecuencia, pues, de lo que es complicaciones de la diabetes mellitus. No, las infecciones pueden ser desencadenadas, o sea, pueden ser desencadenantes en ambos procesos. Eh, incluso casi igual. Lo único, la única diferencia, además de que la cetoacidosis suele ser más frecuente en la diabetes tipo 1 y el coma hiperosmolar en la diabetes tipo 2, es que el coma hiperosmolar precisamente es hiperosmolar, lo que implica que hay un componente de deshidratación muy importante. Y por ese mismo componente de deshidratación severo, es que la osmolaridad de la sangre está aumentada y eso favorece los procesos de trombosis. La infección puede ser desencadenante, no la causa, desencadenante de de ambas situaciones. Ah, ya listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos con la exposición. Bueno, mientras comparten allí, para los que entraron al final, bueno, no sé si estaban todos, aunque ya aquí alguien se retiró. Les recuerdo que entonces estamos planificando, solicitando autorización, mejor dicho, para la práctica, el grupo que falta, para la última semana del bimestre. Entonces, la semana próxima tendrían la prueba parcial, vamos a hacer un repaso y la presentación del video que ahora les pongo el link para que lo vayan subiendo. Y entonces esa última semana harían la práctica el grupo que falta si nos autoriza, que la práctica presencial me refiero. Bueno, ya podemos comenzar. Listo, ¿qué le proyectamos? Sí se puede observar. ¿Se ve? Sí se ve. Ya. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a tratar los temas referentes a hipoglicemia y emergencias endocrinas. Así que vamos a empezar con el primer tema. Primero tenemos lo que es la hipoglicemia. Y como concepto de la hipoglicemia tenemos que esta viene a estar definida por lo que es la tríada de Whipple, la cual hace referencia a los síntomas de hipoglicemia, a la bioquímica de la hipoglicemia, la cual va a ser una glucemia en sangre menor a 50 miligramos por decilitro, y a la desaparición de los síntomas tras la corrección de la hipoglucemia. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver lo que son los síntomas de la hipoglicemia. Primero vamos a tener los considerados de primera fase, que son los adrenérgicos, en donde se van a presentar palpitaciones, sudoración, temblor, nerviosismo, hambre. Y también tenemos los de la segunda fase, que son los neuroglucopénicos, en donde se va a presenciar somnolencia,
cefalea, trastornos visuales, confusión, alteraciones del comportamiento, focalidad neurológica, convulsiones y coma. En cuanto a la etiología, tenemos que esta puede darse en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. En pacientes diabéticos generalmente es de origen iatrogénico, es decir, que puede ser por un mal ajuste del tratamiento en el cual van a influir la insulina y los hipoglucemiantes secretagogos. Esta como tal no precisa un estudio etiológico, sino más bien un ajuste del tratamiento mismo. Y en pacientes no diabéticos tenemos que esta puede presentarse en pacientes enfermos o con tratamientos en los cuales pueden influir fármacos como la insulina, secretagogos, alcohol, entre otros. También enfermedades muy graves como insuficiencia hepática, insuficiencia renal o cardíaca, también sepsis o inanición. También puede darse producto de deficiencias hormonales como son el cortisol, glucagón y adrenalina como en la diabetes mellitus insulino dependiente y también por otras neoplasias distintas a insulinoma. Y en pacientes aparentemente sanos tenemos que puede darse por el hiperinsulinismo endógeno, producto ya sea de un insulinoma, trastornos funcionales de las células beta, por hipoglucemia autoinmunitaria, también por algún tumor secretagogo de insulina y también por hipoglucemia accidental sobrepeptida o dolosa. Ya, cuando hablamos del diagnóstico, aquí lo fundamental va a ser la anamnesis y el examen físico. Pero aparte de ello también tenemos exámenes de laboratorio, donde principalmente se va a pedir lo que es glucosa, insulina y péptido C. Además de esto también se puede pedir cortisol y la evaluación de los fármacos, como pueden ser de las sulfonilurias y las meglitinidas. También tenemos lo que es el test de ayuno de 72 horas, también considerado el test de provocación, el cual va a ser muy útil para la hipoglucemia de ayuno. En este se van a medir los niveles ya sea de glucosa, insulina y péptido C. Y también tenemos otra prueba que es la prueba de sobrecarga con glucosa, la cual va a ser muy útil en cambio para la hipoglucemia postprandial. Aquí se va a realizar midiendo la glucemia e insulina cada hora durante al menos 5 horas. Ya. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos ayuda a facilitar el diagnóstico diferencial de estas patologías, en las cuales analizamos lo que es la glucosa, la insulina, el péptido C y los secretagogos, ya sea en plasma o orina. Y en un paciente normal, en el cual está sano, podemos encontrar tanto glucosa, insulina, péptido C en niveles bajos y los secretagogos negativos. En el caso de la insulina exógena, simplemente la insulina va a estar elevada, el resto se van a mantener normales. En el caso del hiperinsulinismo endógeno, se van a ver elevados la insulina y el péptido C. Y en caso de los hipoglucemiantes orales, se va a encontrar insulina y péptidos C elevados y aparte se va a dar positivo en los secretagogos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a dar primero, si es que se trata de un paciente consciente, con hidratos de carbono vía oral de absorción rápida. Y si el paciente está en estado inconsciente, se va a administrar soluciones glucosadas intravenosas hasta que el paciente sea capaz de comer. O en su opción se puede administrar glucagón 1 miligramo de forma intramuscular. Y en caso de que sea otra etiología la que esté causando, se debe aplicar el tratamiento para esta etiología. Ahora tenemos lo que es el coma mixedematoso. Y el coma mixedematoso como tal tenemos que se define como un hipotiroidismo grave que conduce a una disminución del estado mental, hipotermia y otros síntomas relacionados con la ralentización de la función de los múltiples órganos. Y este a su vez es considerado como una emergencia médica que tiene una gran tasa de mortalidad. Entre las manifestaciones clínicas que este puede presentar son la disminución del estado mental, la hipotermia, bradicardia, hiponatremia, hipoglucemia, hipotensión y alguna enfermedad precipitante como tal. En cuanto al tratamiento de esta, tenemos que primero se va a hacer el tratamiento con la hormona tiroide, para lo cual primero se va a hacer la elección de la terapia.
Y como tal, estas pueden ser dos. Una que es una terapia combinada en la cual se va a administrar T4 y T3 y también puede ser otra terapia la administración de T4 sola. Esta elección de terapia todavía es controvertida en que si se debe dar combinada o si se debe dar sola. Sin embargo, es recomendable darla combinada por la actividad biológica del T3, que es mayor y su inicio de acción es mucho más rápido que el de la T4, y también porque puede verse alterada por el hipotiroidismo mismo. En cuanto a la dosificación, tenemos que esta, ya sea la T4 o la T3, se va a administrar de forma intravenosa y en bolo de forma lenta. La T4 se va a administrar en rangos de 200 a 400 miligramos de forma intravenosa y luego se va a administrar dosis diarias de 50 a 100 microgramos intravenoso hasta que el paciente pueda tolerar la vía oral. En estos casos nos menciona que se debe administrar los rangos más bajos en los pacientes con bajo peso y en los adultos mayores y también en aquellos pacientes que puedan tener complicaciones de riesgo cardíaco. En el caso de la T3, esta también tiene rangos de 5 a 20 microgramos intravenoso y luego de 2.5 a 10 microgramos cada 8 horas. De igual manera se recomienda iniciar con las dosis más bajas para pacientes mayores y también para aquellos que puedan presentar alguna enfermedad cardiovascular. En el caso del monitoreo, este es muy importante. Y en el caso de la T4 sérica o T4 libre y la T3, deben medirse todos se deben medir cada día o cada 2 días. Y es muy importante, inclusive en el caso de la T3, medirse por lo menos una hora después de la administración de la misma. Ya. En el caso de la mejoría clínica y bioquímica, esta suele ser evidente en una semana, y aquí se va a evaluar los niveles de TSH, donde estos niveles de TSH en una semana van a llegar a bajar hasta un 50%. En el caso de que estos niveles no lleguen a bajar adecuadamente, nos indica que la terapia que se está dando es inadecuada. Y en el paciente que va a ser tratado únicamente con T4 de manera sola, debe tenerse en cuenta que hay que administrarse de acuerdo con el peso corporal, la edad y si es que tiene alguna enfermedad cardiovascular. El riesgo potencial de la terapia como tal es el aumento de las contracciones séricas de la hormona tiroidea, puesto que esta puede precipitar el riesgo de un infarto de miocardio o de arritmias auriculares. También en el caso de las concentraciones séricas altas de T3 durante el tratamiento, se han correlacionado mucho con una alta mortalidad. Entonces, en el caso de que se administre T3, es importante ver que no se haga una reposición excesiva. Luego también se van a administrar los glucocorticoides y los glucocorticoides se van a administrar la hidrocortisona de 100 miligramos intravenoso cada 8 horas y la misma se va a administrar de forma preventiva hasta que se haya excluido completamente la posibilidad de insuficiencia suprarrenal. Una vez que ya se excluyó esta posibilidad, se suspende el tratamiento con los glucocorticoides. Y luego tenemos las medidas de apoyo. Estas medidas de apoyo son muy importantes desde el primer momento en que llega el paciente al hospital y de hecho estas medidas pueden hacer la diferencia entre la supervivencia y la muerte del paciente. Primero hay que tener en cuenta el tratamiento en unidad de cuidados intensivos, la ventilación mecánica en caso de ser necesaria, también evitar los líquidos diluidos en caso de pacientes hiponatrémicos para evitar la mayor concentración plasmática de sodio, la mayor reducción de concentración plasmática de sodio. También en el caso de hipotensión, esta generalmente se va a corregir ya una vez instaurado el tratamiento y se va a corregir en horas o días. El recalentamiento pasivo, en el caso del que el paciente presente hipotermia, el mismo que se va a tratar con una manta térmica. Y la administración empírica de antibióticos, esta también va a ser de manera preventiva hasta que se realicen cultivos que queden negativos. Y también es importante vigilar las arritmias y tratarlas cuando esté indicado.
Finalmente tenemos aquí un cuadro resumen que nos presenta Bell Today en el cual se resume como tal todas las pautas a seguir en el caso del coma mixedematoso. Ya. Continuando, tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar. Ya, esta, como ya sabemos, son complicaciones agudas de la diabetes y prácticamente aquí vamos a tratar, vamos a revisar el tratamiento. Entonces, tenemos la corrección de anomalías de líquido y electrolitos. El primer paso, por tanto para el tratamiento de la cetoacidosis diabética como el estado hiperglucémico hiperosmolar, es la infusión de solución salínico isotónica o cloruro de sodio al 0,9%, esto para expandir el volumen extracelular y estabilizar el estadio cardiovascular. Con tanto va a aumentar la capacidad de respuesta a la insulina y reducir la osmolaridad plasmática, reducir la vasoconstricción, mejorar la perfusión y reducir los niveles de hormona del estrés. El siguiente paso es la corrección del déficit de potasio en caso de presentarse, y aquí hay que tomar en cuenta que el efecto osmótico de la reposición de potasio, o sea, hay que tener en cuenta porque este es osmóticamente activo como el sodio. Ya, ahora en cuanto al reemplazo de líquidos, en pacientes con cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar, se recomienda el reemplazo de líquidos y electrolitos por vía intravenosa para corregir tanto la hipovolemia como la hiperosmolaridad. Los pacientes con cetoacidosis diabética euglucémica generalmente van a requerir tanto insulina como glucosa para tratar la cetoacidosis y prevenir la hipoglucemia. Y entonces estos pacientes se va a agregar dextrosa a los líquidos intravenosos al inicio de la terapia. En cambio, en pacientes con una presentación más clásica de cetoacidosis diabética hiperglucémica, vamos a agregar dextrosa en solución salina cuando la glucosa sérica descienda a 200 miligramos sobre decilitro en caso de cetoacidosis diabética y de 250 a 300 miligramos sobre decilitro en el estado hiperglucémico hiperosmolar. La tasa óptima de infusión de la solución salínica isotónica inicial depende del estado clínico del paciente. En pacientes con shock hipovolémico se debe infundir la solución salina isotónica lo más rápido posible, y en pacientes hipovolémicos sin shock ni insuficiencia cardíaca se infunde solución salínica isotónica a una velocidad de 15 a 20 miligramos sobre kilogramo peso por hora. En pacientes euvolémicos, en cambio, la solución salina isotónica se infunde a una velocidad más baja, guiada por la evaluación clínica del paciente. Y en cuanto a la segunda y a la tercera hora, el reemplazo óptimo de líquidos va a depender del estado de hidratación del paciente, de los niveles de electrolitos séricos que presenta y la producción de orina. Ya. En cuanto a la composición del líquido intravenoso más apropiada para determinar, se va a dar por la concentración de sodio corregida por el grado de hiperglucemia. Y esta se puede aproximar agregando 2.000 equivalentes litro a la concentración de sodio en plasma por cada aumento de 100 miligramos sobre 100 mililitros por encima de lo normal en la concentración de glucosa. Y si la concentración de sodio sérico es corregida, menos de 135 mil equivalentes litro, la solución salina isotónica debe continuarse a una velocidad de aproximadamente 250 a 500 mililitros por hora. Y cuando esta es normal o elevada, el líquido intravenoso generalmente cambia a una solución salina isotónica a la mitad, a una velocidad de 250 a 500 mililitros por hora para proporcionar así agua libre de electrolitos. De igual manera, como dije, el potasio es osmóticamente tan activo como el sodio, por tanto la reposición simultánea de potasio puede ser otra indicación para el uso de solución salina isotónica a la mitad.
Ya, en cuanto al reemplazo de potasio, este se va a iniciar de inmediato cuando el potasio sérico esté menos del 5,3 miliequivalentes litro y siempre que haya una diuresis adecuada, aproximadamente mayor de 50 mililitros hora. Aquí hay que tener en cuenta que casi todos los pacientes con cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico y hiperosmolar tienen un déficit importante de potasio debido a las pérdidas urinarias generadas por la diuresis osmótica de la glucosa. Si el potasio sérico inicial está debajo de 3,3 miliequivalentes litros, se debe administrar cloruro de potasio intravenoso de 20 a 40 miliequivalentes hora agregados a la solución salina. Y si el potasio sérico inicial está entre los 3,3 y los 5,3 miliequivalentes litros, se agrega cloruro de potasio intravenoso de 20 a 30 miliequivalentes a cada litro de líquido de reemplazo intravenoso. Esto para mantener la concentración sérica de potasio en un rango de 4 a 5 miliequivalentes litro. Si la concentración sérica inicial de potasio es superior a los 5,3 miliequivalentes litro, entonces la reposición de potasio debe retrasarse hasta que la concentración haya caído por debajo de ese nivel. Como dije, hay que tener en cuenta la diuresis, la diuresis adecuada, ya que al tener una reposición de potasio, aquí hay que hacerla con precaución por la función renal. Ya, en cuanto a la administración de insulina, aquí se debe administrar insulina intravenosa en dosis baja a todos los pacientes con cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar de moderada a grave y que tengan un potasio sérico mayor o igual de 3,3 miliequivalentes litro. Si el potasio sérico es inferior a los 3,3 miliequivalentes litro, la terapia de insulina debe retrasarse hasta que haya comenzado la reposición de potasio y la concentración sérica de este haya aumentado, ya que la insulina va a empeorar la hipopotasemia y esto podría también desencadenar arritmias cardíacas, paro cardíaco y debilidad en los músculos respiratorios, por lo que se debe recibir la reposición de líquidos y de potasio antes del tratamiento con insulina. Ya, por tanto, aquí se va a utilizar la insulina regular intravenosa y los análogos de insulina, los cuales son igualmente efectivos. Sin embargo, se prefiere la insulina regular debido a su costo que es mucho más bajo. Se administra insulina de acción prolongada como la glargina y el detemir o de acción intermedia después de la recuperación de la cetoacidosis antes de suspender la insulina intravenosa, esto para garantizar que haya suficiente insulina disponible cuando se interrumpa la insulina intravenosa. En este entorno no se usa el Degludec, dada que su vida media es de 25 horas y la duración del efecto es de 42 horas, ya que tardará al menos 3 o 4 días en alcanzar su estado estable. En cambio, en los pacientes con cetoacidosis diabética leve se puede administrar insulina de acción intermedia o prolongada al inicio del tratamiento junto con la insulina de acción rápida. Ya, bueno, continuando respecto a lo que es la insulina regular intravenosa, que, bueno, aquí se me ha ido, pero se utiliza tanto en el estado hiperglucémico hiperosmolar, también como la cetoacidosis diabética, ya sea moderada pues, o grave, y básicamente aquí el tratamiento se inicia con lo que es la administración de un bolo intravenoso de la insulina regular de 0,1 unidades por cada kilogramo de peso corporal, y esto posteriormente puede continuarse pasando ya 5 minutos y donde se continúa pues con una infusión de insulina regular de carácter continuo que vaya de 0,1 unidades por kilogramo por hora igualmente. Y como alternativa a este mismo tratamiento pues se puede omitir estas dosis de en bolo intravenoso en caso de que se inicie con dosis más altas de lo que es la insulina regular intravenosa, es decir, que se inicie con dosis más altas respecto a lo que es la administración intravenosa continua. Ya, también tenemos que, pues bueno, básicamente estas dosis de insulina regular intravenosa que estoy mencionando, pues generalmente el efecto que tienen es reducir la concentración de la glucosa sérica aproximadamente de 50 a 70 miligramos decilitro.
que es lo mismo equivalente a 2.8 a 3.9 milimoles por litro por hora. Y pues generalmente cuando hay dosis más altas no se produce un efecto hipoglucemiante, como suele ocurrir más con las dosis bajas, debido a que los receptores de la insulina están pues completamente saturados y son mayormente activados por las dosis que son más bajas. También es importante mencionar, bueno, también es importante mencionar que en caso de que pues, la glucosa sérica no caiga, en estas cantidades que les mencioné anteriormente, que es de 50 a 70 miligramos de decilitro, de 2.8 a 3.9 inicial, durante la primera hora de administración, se dan varias recomendaciones. La primera, que se verifique que pues la administración intravenosa, es decir, que los excesos de la administración de la insulina regular pues se encuentren correctos para ver si sí se está administrando correctamente la insulina o si hay alguna infiltración por la línea intravenosa. Y también pues ver en el caso de que pues la caída de la glucosa sérica, pues básicamente como es el resultado de la actividad de la insulina, como de los efectos de la reposición, también tener en cuenta la reposición de volumen, que generalmente por sí sola sí puede reducir inicialmente la glucosa sérica a niveles de entre 35 y 70 miligramos de decilitro y de 1.9 y 3.9 milimoles litro por hora, porque produce pues una expansión de lo que es el líquido extracelular. Bueno, también tenemos lo que son los análogos de la insulina intravenosa, que son de acción rápida. Pues básicamente estos tienen las mismas ventajas que viene teniendo lo que es la insulina regular intravenosa, pero pues se escogen en el caso de tener, o sea, de ser más específicos con los pacientes. Y por ende tenemos, por ejemplo, los regímenes de insulina subcutánea, que principalmente se dan a pacientes que tienen cetoacidosis leve. Y pues, ya que lo que vendrían siendo los análogos de acción rápida, pues son más seguros en este tipo de pacientes. También es importante que la persona que vaya a aplicar este tipo de análogos tenga un monitoreo bastante estricto, bastante cuidadoso con los pacientes, para poder controlar pues, los niveles de glucosa en sangre cada hora, para poder verificar que el tratamiento esté correcto. También por otro lado tenemos que estos protocolos de insulina subcutánea se utilizan cada vez con más frecuencia, y esto se ha visto evidenciado pues, en la pandemia del COVID-19 en pacientes, bueno, principalmente seleccionados, es decir, que tienen la cetoacidosis diabética leve o moderada, y se utiliza pues cuando la insulina intravenosa puede que no sea tan práctica debido pues a la necesidad que se tiene de limitar la frecuencia de los pacientes con el contacto del personal médico. Entonces, pues esto también se mencionaba en la bibliografía. También tenemos que este tratamiento de la cetoacidosis diabética con insulina subcutánea realmente no ha sido pues, evaluado en pacientes que se encuentran gravemente enfermos. Por eso es que se utilizan pacientes con cetoacidosis leve a moderada. Y en el caso de la leve, pues la comparación que se ha hecho de este tratamiento con la terapia con insulina intramuscular y subcutánea intravenosa para pacientes que tienen pues, cetoacidosis hemodinámicamente estable, muestra que los resultados sí arrojan una eficacia y una seguridad bastante similares, por lo cual en el caso de que sean leves, pues es recomendado, pero en el caso de que sean graves realmente no ha sido aún probado. Y también pues se ha demostrado que esta administración subcutánea de análogos que tienen acción rápida en periodos entre una hora o 2 horas es segura. En varios ensayos que se ha hecho con personas, con pacientes de carácter pues adulto que tienen cetoacidosis diabética y que no tienen algún otro tipo de complicación. De hecho, a ver, respecto a lo que les mencionaba anteriormente, hay un ensayo en el que se tomaron, que menciona la bibliografía, que tomaron pues 40 pacientes, perdón, con cetoacidosis diabética, y que fueron asignados a uno de los regímenes con estos análogos, uno que era con insulina Lispro y el otro que era con insulina regular intravenosa como bola inicial. En el caso de la insulina Lispro subcutánea de acción rápida como inyección inicial se daban 0.3 unidades por kilogramo
de peso y era seguido de 0.1 unidades por kilogramo cada hora, hasta que la glucosa llegara a nivel sérico, llegara a un nivel inferior a 150 miligramos decilitro, equivalente a 13.9 milimoles litro, y luego se iba disminuyendo las dosis de insulina a 0.05 a 0.1 unidades por kilogramo de peso. Igual se iba administrando en periodos de 1 o 2 horas hasta que se resuelva pues la cetoacidosis. Y esos pacientes básicamente, bueno, en este régimen y en el otro que era con la insulina regular intravenosa, pues en cambio se daba como bola inicial, se daba como bola inicial la insulina regular en cantidades de 0.1 unidades por kilogramo de peso, y básicamente esto le se llama una infusión continua de 0.1 unidades por kilogramo por hora hasta que la glucosa sérica tenga niveles inferiores a 250 miligramos de decilitro, igual equivalentes a 13.9 milimoles litro, y luego se va disminuyendo igualmente las dosis, igual que anteriormente, a 0.05 a 0.1 unidades kilogramo por hora hasta la resolución de la cetoacidosis. Y pues básicamente la duración de estas terapias hasta la corrección ya sea de la hiperglucemia y la resolución de la cetoacidosis fue la misma en ambos regímenes de pacientes, pero también se mostraba que, por ejemplo, habían diferencias respecto a lo que era el costo, porque en el caso, por ejemplo, de la insulina Lispro, había reducción del costo en el 39%. O sea, el tratamiento era menos costoso, pero realmente los resultados eran igual de eficaces para la resolución de la cetoacidosis. Así pasa. Bueno, luego está el uso del bicarbonato en la acidosis metabólica. Bueno, igual la bibliografía menciona que, pues, aunque sí se menciona esto como indicación para corregir acidosis metabólica, es su uso realmente controversial y que puede ser beneficioso en pacientes, pero seleccionados, y que siempre y cuando la terapia pues sea cuidadosa. Y se especifican dos casos en particular. Primero, el de pacientes que tengan un pH arterial que sea pues menor o igual a 6.9. Básicamente en aquellos pacientes en los cuales pueden llegar a tener una disminución en la contractibilidad cardíaca o en la vasodilatación, ya que se puede afectar pues la perfusión a nivel tisular. Y en cambio, si hay un pH arterial que sea superior a 7, pues la mayoría de personas que han tratado con estos medicamentos, según la bibliografía, pues están de acuerdo con la terapia con bicarbonato, con que esta terapia con bicarbonato no es realmente útil o no es básicamente necesaria. Ya que, pues básicamente, con la insulina se podría suplir a este tipo de pacientes. Y que también, bueno, tanto con la insulina como con la expansión de volumen se puede revertir la acidosis metabólica. También se mencionaba que otro de los casos son pacientes con hiperpotasemia, que sea ya potencialmente mortal, ya que la administración pues, del bicarbonato puede llevar el potasio a las células. Y eso reduciría la concentración de potasio a nivel sérico. También en este caso de pacientes tampoco no está como muy definido los niveles exactos que se deberían utilizar, pero sin embargo se mencionaba que se empieza a administrar se empieza a administrar el bicarbonato en caso de que el nivel de potasio sea mayor de 6.4 mil equivalentes litros. Ya. Luego tenemos dentro de lo que son los efectos controversiales que puede llegar a tener el bicarbonato. Pues básicamente, inicialmente se mencionaba que la infusión del bicarbonato suele aumentar pues la concentración de bicarbonato en la sangre, y esto podría llegar a reducir lo que es el impulso hipoventilador, lo cual va a llevar a que se eleve la presión de dióxido de carbono en la sangre. Y ese aumento del dióxido de carbono en la sangre básicamente se podía ver reflejado normalmente a nivel cerebral, principalmente a nivel de lo que es la barrera hematoencefálica, ya que este aumento lo que podría llegar a causar era una caída paradójica del pH cerebral,
Y pues bueno, también se puede relacionar al deterioro neurológico, aunque realmente no se ha descrito pues el mecanismo exacto con el que puede llegar a pasar, pero se dice que puede llegar a producir este efecto a este nivel. Y por otro lado también tenemos dentro de las mismas razones por las cuales vuelven controvertido el uso de lo que es el bicarbonato. También tenemos que la administración de alcalis podría pues disminuir o ralentizar lo que vendría siendo la tasa de recuperación de cetoacidosis, y esto se podía ver mediante lo que son ciertos estudios en los que los pacientes que eran pues tratados con bicarbonato tenían aumento en los niveles de los aniones séricos, y esto pues producía retrasos en lo que era la resolución de la cetoacidosis hasta de inclusive 6 horas. Ya. Bueno, por otra parte, creo que también me olvidé mencionar anteriormente que la administración pues, de los alcales puede provocar también o puede conducir a una alcalosis metabólica posterior a este tratamiento, porque pues los aniones con insulina pueden dar como, el metabolismo de estos aniones con insulina pueden dar como resultado que se genere bicarbonato, y que la corrección de una mayor parte de tesis metabólica. Bueno, y luego por otra parte tenemos lo que es la depresión del fosfato. Tampoco no se recomienda tanto el uso el uso rutinario de lo que es el reemplazo del fosfato en el tratamiento de la cetoacidosis diabética o del estado hiperglucémico hiperosmolar, pero suele también considerarse en ciertos casos muy específicos para poder reemplazar por lo que es el fosfato en caso de que ocurra una hipofosfatemia grave. Principalmente o especialmente en el caso de que, como vemos, ya se desarrolla una disfunción cardíaca, una anemia de carácter hemolítico o lo que es la depresión. Y en estos casos, como es necesario, pues se debe agregar básicamente lo que es esta depleción del fosfato de 20 a 30 mil equivalentes el fosfato de potasio o sodio a 1 litro de líquido intravenoso. Ya, también se mencionaba que aunque la depresión, pues en este caso el fosfato en todo el cuerpo, suele ser común en las patologías como es la diabetes mellitus no controlada, pues las concentraciones a nivel sérico de lo que es el fosfato inicialmente podrían ser normales o elevadas debido pues al movimiento que puede haber del fosfato fuera de la célula. Y también que pues al igual que puede ser el potasio, en este caso la depresión del fosfato y la hipofosfatemia se pueden desenmascarar básicamente de una manera pues bastante rápida después de que se instituye estos tipos de terapia con insulina o también con la expansión del volumen intravenoso. Y esto pues de manera frecuente solía llegar a que se conduzca a una hipofosfatemia asintomática. También pues se mencionaba que hay ciertos ensayos básicamente que son aleatorios con pacientes con cetoacidosis diabética probando este método, pero sin embargo no se encuentra que exista beneficio alguno o que tenga un efecto real sobre los pacientes lo que es el reemplazo del fosfato, por lo cual realmente no se considera o no se recomienda mucho, más que nada en casos bastante específicos. Bueno, a continuación yo les voy a exponer sobre la crisis suprarrenal. La crisis suprarrenal hace referencia a una insuficiencia suprarrenal aguda que ocurre más frecuentemente en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, pero también puede ocurrir en pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. Las características clínicas principales de la insuficiencia suprarrenal primaria son la hipovolemia y la hipotensión, que están dados sobre todo por un déficit de los mineralocorticoides, y las características bioquímicas son hiperpotasemia e hiponatremia. La hiponatremia también puede estar causada por el déficit de mineralocorticoides y también por una secreción inapropiada de vasopresina.
En los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria no va a haber una depleción del volumen, pero sí va a haber una disminución del tono vascular y hipotensión. Y las características bioquímicas van a ser volumen sanguíneo ligeramente aumentado, hiponatremia por dilución, menos pérdida urinaria de sodio y no va a haber hiperpotasemia. En cuanto al manejo, se requiere de un diagnóstico e intervención urgentes, ya que la crisis suprarrenal es potencialmente mortal. Y en cuanto a las medidas de emergencia, el primer paso es establecer un acceso intravenoso con una aguja de gran calibre. Luego hay que extraer sangre para electrolitos séricos inmediatos y glucosa y medición de rutina del cortisol plasmático y de corticotropina. Los resultados de la química sanguínea van a guiar el tratamiento inicial y ya posteriormente se van a utilizar los resultados hormonales para confirmar el diagnóstico o para evaluar un posible diagnóstico diferencial. Aquí es muy importante iniciar el tratamiento de manera inmediata y no esperar hasta que estén listos los resultados del laboratorio. Luego se debe infundir de 2 a 3 litros de solución salina isotónica o dextrosa del 5% de solución salina hipertónica lo más rápido posible. Y para evitar que exista una sobrecarga de líquidos cetogénicos, se debe realizar un control hemodinámico frecuente y una medición de electrolitos séricos. También es importante no usar solución salina hipotónica, ya que esto puede empeorar la hiponatremia. Ya, la elección de glucocorticoide. Se debe administrar hidrocortisona, inicialmente un bolo intravenoso de 100 miligramos y ya posteriormente se van a continuar con bolos intravenosos de 50 miligramos cada 6 horas o en su defecto 200 miligramos en 24 horas como infusión intravenosa continua durante las primeras 24 horas, ya que esto va a disminuir la secreción inapropiada de vasopresina con mayor eliminación de agua libre y para que ayude a la corrección de la hiponatremia. En caso de que la hidrocortisona no esté disponible, otras alternativas que pueden utilizarse son la dexametasona, la prednisona y la prednisolona. Y si se utiliza la dexametasona, se debe administrar solución salina. El reemplazo de mineralocorticoides no es necesario de manera aguda, ya que se demora un tiempo en que aparezcan los efectos de los mineralocorticoides de retención de sodio y además de que el reemplazo adecuado de sodio se logra únicamente con la administración de solución salina intravenosa sola. Pero en pacientes en los que ya se sabe que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, o en aquellos que tienen potasio mayor a 6 milequivalentes por litro, se prefiere utilizar hidrocortisona, ya que también tiene actividad mineralocorticoide. Luego de que se administra el primer bolo intravenoso de hidrocortisona, se van a administrar bolos de 50 miligramos cada 6 horas, hasta que se estabilicen los signos vitales y hasta que el paciente tenga la capacidad de comer y tomar medicamentos por vía oral. A menos que haya una enfermedad que lo complique, la terapia con glucocorticoides parenterales puede reducirse gradualmente durante 1 a 3 días y se puede cambiar a la dosis oral de estrés o de mantenimiento. Ya. Una vez que ya se estabilizó al paciente, se deben seguir algunas medidas subagudas, que son, primero, continuar con la solución isotónica intravenosa a un ritmo más lento durante las próximas 24 a 48 horas. Luego se debe buscar y tratar las posibles causas infecciosas precipitantes de la crisis suprarrenal, realizar una breve prueba de estimulación con corticotropina para confirmar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal si el paciente no tiene insuficiencia suprarrenal conocida. Determinar el tipo de insuficiencia suprarrenal y su causa si aún no se conoce. Reducir gradualmente el glucocorticoide parenteral durante 1 a 3 días si la enfermedad precipitante o complicada lo permite, hasta la dosis de mantenimiento del glucocorticoide oral. Y por último, para pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, se debe comenzar el reemplazo de mineralocorticoides con fludrocortisona en dosis de 0.1 miligramos por vía oral al día cuando se detenga la infusión de solución salina. Luego tenemos la insuficiencia suprarrenal crónica y uno de los pilares más fundamentales del tratamiento es la educación al paciente.
Se debe decir al paciente que puede llevar una vida normal y activa siempre y cuando tome la terapia de reemplazo y tome en cuenta algunas precauciones. Al paciente y a los familiares que están responsables de su cuidado se los debe instruir sobre la naturaleza del déficit hormonal y la justificación del tratamiento, sobre los medicamentos de mantenimiento y ajuste durante enfermedades menores, cuándo consultar a un médico y cuándo y cómo inyectar un glucocorticoide para emergencias. Ya los regímenes de glucocorticoides, la terapia de reemplazo de glucocorticoides ideal sería que puede imitar el ritmo de cortisol endógeno como una DIR a la hora de acostarse y concentraciones máximas temprano en la mañana a la hora de despertarse, que tienen poca variabilidad interindividual en el metabolismo, por lo cual se puede predecir la dosis correcta, ser susceptible de titulación de dosis fácil, ser fácilmente monitoreado, minimizar el riesgo de sobretratamiento. Y los regímenes de glucocorticoides que se recomiendan son agentes de acción corta, como por ejemplo el acetato de cortisona o la hidrocortisona, o los agentes de acción prolongada, como son la prednisona, prednisolona y la dexametasona. Primero tenemos a los glucocorticoides de acción corta, los cuales van a imitar aproximadamente el ritmo diurno normal. La biodisponibilidad de la hidrocortisona es casi del 100% y las concentraciones séricas de cortisona van a aumentar en los 30 minutos posteriores a la ingestión de la dosis de la hidrocortisona. Para que la cortisona sea biológicamente activa debe pasar por una conversión hepática a cortisol y no se va a absorber en gran medida o no se va a metabolizar después de la administración intravenosa. Es por estas deficiencias que se prefiere a la hidrocortisona como el tratamiento de elección en la terapia de reemplazo de acción corta. En general, la dosis de reemplazo de glucocorticoide tiene como un objetivo reemplazar al cortisol faltante o a su equivalente. La tasa de secreción diaria promedio del cortisol en sujetos normales es de 2.7 a 14 miligramos por metro cuadrado al día, por lo que y el rango de dosis de reemplazo es más amplio debido a las variaciones individuales en el metabolismo de los esteroides y a que si se aplica una dosis única, esta no va a ser tan efectiva como si se aplicara la dosis diaria total dividida en 2 o 3 dosis. Debido a que la vida media de la hidrocortisona es corta, que es aproximadamente 95 minutos, se prefiere dividir a la dosis diaria total en 2 o 3 dosis. El régimen típico de 2 dosis al día va a constar de tomar 2/3 de la dosis diaria total en la mañana al levantarse y el tercio restante en la tarde, para así poder imitar el ritmo circadiano normal del cortisol. Mientras que el régimen de 3 dosis consiste en dosis decrecientes que se dan en la mañana, temprano en la tarde y en la primera hora de la noche. Entonces, por ejemplo, se puede tomar 10 miligramos en la mañana, 5 miligramos en la tarde y 2.5 miligramos en la noche. La mayoría de los regímenes evitan las dosis vespertinas, ya que en sujetos normales se produce poco cortisol entre las 6 de la tarde y las 3 de la mañana. Debido a que la hidrocortisona, también se recomienda una dosis diaria total de hidrocortisona de 10 a 12 miligramos por metro cuadrado. Debido a que la hidrocortisona tiene un efecto mineralocorticoide, el reemplazo de hidrocortisona, si es que es necesario, debe reducirse adecuadamente. También se debe tomar en cuenta la interacción de medicamentos concurrentes que alteran el metabolismo de los glucocorticoides y que pueda requerir un ajuste de la dosis. En general, se recomienda una dosis dividida al iniciar la terapia y solo utilizar una dosis única en aquellos pacientes que tienen problemas para tomar la dosis de la tarde, es decir, que no cumplen con el régimen completo. Entre algunas ventajas
de utilizar la hidrocortisona está la posibilidad de realizar ajustes finos de la dosis y se pueden utilizar varias concentraciones de comprimidos. Y una desventaja es que la terapia de reemplazo, el ritmo diurno normal no se reproduce verdaderamente. Esto se puede observar, por ejemplo, que en el momento en el que los pacientes toman la dosis de la mañana, las concentraciones séricas de cortisol endógeno ya estarían en el pico circadiano incluso después. Esto puede causar una insuficiencia suprarrenal transitoria temprana en la mañana, lo que explicaría los síntomas de fatiga, dolor de cabeza, náuseas leves, que están presentes a la hora de despertarse y que van a pasar a los 20 o 30, a los 30 o 60 minutos después de tomar la dosis de la mañana. Es por esto que algunos pacientes prefieren levantarse bien temprano para tomar la dosis y luego volver a dormir por algunas horas. Ya, luego los glucocorticoides de acción prolongada incluyen a la prednisona, prednisolona y dexametasona. Estos fármacos tienen un efecto fisiológico más suave y evitan las variaciones muy marcadas del cortisol que sí ocurre en el caso de utilizar los fármacos de acción corta. En general, la dosis diaria la dosis oral diaria de la dexametasona es de 0.5 miligramos, pero también pueden utilizarse dosis de 0.25 a 0.75 miligramos. Y la dosis oral de la prednisona es de 5 miligramos, pero hay pacientes que pueden requerir dosis de 2.5 o 7.5 miligramos. Bueno, ahora yo les voy a continuar con la exposición. Vamos a comentar que estos fármacos glucocorticoides de acción prolongada pues van a ser bastante útiles en pacientes que no cumplen con las dosis diarias de los glucocorticoides de acción corta o que también tienen síntomas graves en la noche, en la madrugada y que no mejoran con la hidrocortisona de 3 veces al día. También en estos glucocorticoides de acción prolongada, que son la prednisona, prednisolona y dexametasona, hay que tener en cuenta ciertas desventajas, como por ejemplo que existe un metabolismo hepático variable de la dexametasona, lo cual nos hace un poco difícil predecir la dosis adecuada que le vamos a dar al paciente. Entonces, algunas veces podríamos darle una dosis demasiado excesiva. También hay que tener en cuenta la dosis que le vamos a dar a los pacientes según sus características. Por ejemplo, en pacientes que son obesos o que son metabolizadores rápidos, ellos van a necesitar dosis mucho más elevadas. Mientras que en niños, también en jóvenes o en adultos pequeños, ellos van a necesitar de dosis más pequeñas o también en metabolizadores más lentos. De igual manera, tenemos que tomar en cuenta los fármacos que consumen nuestros pacientes, porque hay ciertos fármacos que pueden aumentar el metabolismo hepático de los esteroides. Ciertos ejemplos de los fármacos que tenemos que tomar en cuenta serían la fenitoína, los barbitúricos, la rifampicina y el mitotano. Entonces, en este caso, tendríamos que tal vez dar dosis más elevadas. Ya, de igual manera tenemos que tomar en cuenta la dosis de control que le vamos a administrar a nuestro paciente. En este caso se recomienda dar dosis mucho más bajas para controlar la sintomatología de los pacientes. ¿Y cómo nosotros vamos a determinar si estamos dando o una dosis muy baja o una dosis muy alta? Ahora, cuando se trata de una dosis muy baja, nosotros vamos a poder evidenciar como tal síntomas de deficiencia de glucocorticoides en nuestro paciente. En el caso que nosotros subamos la dosis pensando que está baja y no hay mejora, pues tenemos que reanudar a la dosis más baja que estábamos dando e investigar otras causas. En cuanto a las dosis altas, cuando nosotros administramos gran cantidad de glucocorticoides, pues puede producirse un síndrome de Cushing, que se caracteriza porque va a haber un aumento de peso, porque se va a presentar pletora facial y también osteoporosis. Entonces aquí se tomaba en cuenta mucho la osteoporosis. Se podía evidenciar un estudio que se realizó con la hidrocortisona y la prednisona en sus dosis más altas. La hidrocortisona, que está en 30 miligramos al día, sabemos que 2/3 se dan en la mañana, puede ser 20 miligramos en la mañana, y en la noche antes de acostarse puede ser 10 miligramos para completar los 30.
y la prednisona, que es de los de acción prolongada, que se le da en dosis de 7.5 miligramos al día. Entonces, en este estudio se pudo identificar que sí existía una disminución de la densidad mineral ósea, especialmente con la prednisona. Después, en otro estudio también que se realizó en 9 individuos, con 3 regímenes aleatorios, se pudo determinar que la dexametasona matutina de 0.1 miligramos por cada 15 kilogramos versus la hidrocortisona de 10 miligramos y 5 miligramos al día, pues básicamente aquí se pudo determinar que la dexametasona producía cierto efecto en los marcadores séricos de recambio óseo. Es por esto que se pudo determinar que los glucocorticoides de acción prolongada son los que más pueden producir alteraciones a nivel de la densidad mineral ósea. Entonces es importante también tener en cuenta esto cuando vamos a dar dosis altas de este fármaco, ya que no es recomendable. Bueno, acá también tenemos la medición de la ACTH plasmática. La ACTH plasmática, pues en una concentración matutina plasmática baja o normal o que esté suprimida, nos va a indicar que estamos dando un reemplazo excesivo de glucocorticoides en nuestros pacientes. De igual manera, en la insuficiencia suprarrenal matutina, en la que nosotros administramos hidrocortisona, la ACTH plasmática puede estar de 2 a 8 veces más alta de lo normal, varias horas en la mañana y después de tomar el cortisol, porque aquí nosotros mencionábamos que pues no había este ciclo circadiano que hay normalmente, sino que en la mañana podría elevarse mucho los niveles de ACTH hasta que pues después de 60 a 30 minutos que el cortisol haga efecto. También el ACTH en el plasma no es útil en pacientes con insuficiencia secundaria. ¿Por qué? Porque aquí los niveles van a ser bajos. Los niveles de ACTH fueron más bajos en comparación con la terapia oral convencional, pero se mantuvieron 2 veces elevados en 2 pacientes que recibieron una infusión de hidrocortisona. Hay quienes dicen que mantener un control de la curva diurna del cortisol en el día nos puede ayudar a determinar un tratamiento óptimo para los pacientes, pero hay quienes también mencionan que es mejor administrarlo según la clínica del paciente. Bueno, también en estos pacientes es muy importante el reemplazo de los mineralocorticoides. ¿Para qué? Para que evitemos una hiperpotasemia, también una hipertensión y en este caso una hiponatremia. Entonces nosotros tendríamos que administrar fluorocortisona vía oral. Tenemos que darla en una dosis de 0.1 miligramos al día. Y en pacientes que ya reciben hidrocortisona, como sabemos que esto tiene cierto efecto mineralocorticoide, pues tenemos que darle dosis más bajas de fluorocortisona, que sería de 0.05 miligramos al día. Bueno, hay pacientes raros en los cuales se les da hidrocortisona sola y se pueden volver hipertensos, hipopotasémicos, con tan solo 0.05 miligramos de fluorocortisona, que sería el Florinef, bueno, 2 veces a la semana. También hay que tomar en cuenta que en pacientes con prednisona y dexametasona tenemos que dar dosis más altas de la fluorocortisona, en este caso sería 0.2 miligramos al día. Esto para reducir su actividad de renina plasmática al rango normal superior. También es importante aumentar la dosis de los mineralocorticoides, especialmente en el verano. ¿Por qué? Porque aquí los pacientes pueden sudar más, por lo tanto pierden más sal. Y también tendría que tomarse en cuenta el consumo de sal en estos pacientes porque debe ser más liberal, ya que tenemos un déficit de sodio. La hipertensión arterial primaria o también hipertensión arterial esencial que se le mencionaba anteriormente, en estos pacientes pues se debe tratar con una restricción de sodio y debemos administrar dosis más bajas de fluorocortisona. Si nosotros suspendemos esta terapia de mineralocorticoides, nuestro paciente podría sufrir una depresión de sodio, por lo tanto nosotros tenemos que hacerlo con mucha precaución. Y si necesitamos del uso de algún medicamento antihipertensivo, pues aquí no podemos usar diuréticos o tampoco espironolactona porque estos van a tener un efecto contrario con la fluorocortisona que vamos a administrar. No la van a permitir actuar de forma adecuada. Ya también es muy importante el monitoreo, donde tenemos que medir la actividad de la renina plasmática de forma anual y esto puede ser de bastante utilidad en pacientes que han sido recientemente diagnosticados hasta estabilizar la dosis de mineralocorticoides que les estamos dando. De igual manera, se lo puede hacer en pacientes que tienen síntomas de deficiencia de mineralocorticoides, como por ejemplo tienen ansias de comer mucha sal o también presentan náuseas leves.
De igual manera, en pacientes asintomáticos con electrolitos normales y la actividad de renina plasmática alta, no debemos usar dosis más altas de fluorocortisona, porque aquí podríamos empeorar la condición del paciente y producir una hipopotasemia y también edema. También es importante el monitoreo con, básicamente, cuando nuestro paciente llega a la consulta, preguntarle si es que tal vez tuvo signos de hipotensión postural, también medirle la presión arterial, también el pulso, los niveles de potasio, así como la actividad de la renina plasmática que ya les mencioné. Esta renina plasmática matutina en sujetos que están sentados va a oscilar entre 1 a 4 nanogramos sobre ml por hora, que va a ser su rango normal. También es muy importante en estos pacientes el reemplazo de andrógenos. Sabemos que la glándula suprarrenal a nivel de la zona reticular secreta la dihidroepiandrosterona o el fosfato de dihidroepiandrosterona. Entonces, en este caso, este tratamiento se lo podría considerar especialmente en mujeres, porque aquí las concentraciones de dihidroepiandrosterona van a ser extremadamente bajas. Entonces, este tratamiento se lo ha estudiado como terapia para poder mejorar la calidad de vida de las mujeres y darles un mayor bienestar. Entonces, se realizaron varios estudios en los cuales se evaluó el efecto que tiene la dihidroepiandrosterona en el estado de ánimo de la mujer y también su calidad de vida. Entonces, aquí se mencionaba que mujeres se puede administrar 50 miligramos de dihidroepiandrosterona al día y que esto puede ser muy beneficioso para su estado de ánimo y también su bienestar psicológico. En mujeres que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria, pues administrarles este tratamiento tiene un efecto beneficioso también sobre el bienestar psicológico. De igual manera, en un estudio que se realizó, en los efectos de este fármaco en el estado de ánimo y la calidad de vida de la mujer con insuficiencia suprarrenal evidenció que pudo existir una pequeña mejora en la calidad de vida de la mujer y también una mejora en lo que es el estado de depresión, pero no hubo ningún efecto significativo como tal en la ansiedad o también en el bienestar sexual. Se debe tener en cuenta que tampoco no hay mejoras significativas en los marcadores vasculares, tanto en hombres como en mujeres. En los marcadores vasculares nosotros tomamos como referencia, por ejemplo, la rigidez de los vasos sanguíneos y en este caso la actividad del endotelio. También no tiene una mejora significativa en los marcadores metabólicos, tampoco en el rendimiento físico, en la composición corporal, el metabolismo de las proteínas o también la biogénesis mitocondrial muscular en las mujeres que reciben 50 miligramos de dihidroepiandrosterona al día. Ahora, ¿qué efectos adversos tenemos con la dihidroepiandrosterona? Pues no hay efectos que son demasiado graves, pero sí pueden presentarse otras alteraciones, por ejemplo, la piel grasa, acompañada de acné, también hirsutismo, como podemos observar acá. Puede haber aumento de la sudoración y mal olor. Otros efectos adversos que también se pueden presentar es una disminución en las concentraciones séricas de la lipoproteína de alta densidad. Ahora, ¿cuál es el enfoque sugerido de este tratamiento? Bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta es que en otros países como Estados Unidos se la considera la dihidroepiandrosterona como un suplemento diario. Entonces aquí la concentración que se dice que puede presentarse de dihidroepiandrosterona no siempre es la que aparece en el empaque como tal o en el envase donde está. Entonces aquí, ¿cuál es el enfoque que se sugiere? Bueno, se debe administrar la dihidroepiandrosterona en dosis de 25 a 50 miligramos. Esto por 3 a 6 meses. Entonces, según la clínica, nosotros vamos a ir ajustando la dosis. Por ejemplo, si es que va a haber un mayor bienestar en la mujer, tanto psicológicamente, como también un aumento de la libido. Y si es que nosotros no observamos resultados en 6 meses, pues debemos descontinuar este tratamiento. Gracias. Bueno, listo. Bueno, chicos, entonces con esto cubriríamos los temas que teníamos para endocrinología. Entonces, la idea es que
en la próxima clase, pues lo que se me ocurre es que como solamente vamos a hacer la prueba parcial, entonces hagamos un repaso. Si pueden, bueno, igual ustedes repasen un poquito para que lo hagamos un poquito más dinámico y sea, digamos, un poquito más útil, ¿verdad? No se convierta simplemente en que yo les pregunte y ustedes abran ahí una página web donde buscar, sino que esos conocimientos que de alguna manera les han ido llegando, yo sé que ha sido y sigue y seguirá siendo por lo visto un tema difícil esto de la educación por vía virtual. Bueno, es parte de lo que nos ha tocado como humanidad adaptarnos a esto y pienso que todo en la vida tiene su lado positivo y su lado negativo y bueno, si es lo que nos ha tocado, pues creo que afianzarnos un poco más en lo positivo, en lo que sí nos sirve, no quiere decir que no digamos que la parte presencial quizás es mucho más, bueno, tiene más ventaja o a lo mejor estamos más acostumbrados a eso y por eso siempre el cambio nos cuesta, pero no quiere decir que no tenga también sus ventajas, pero lo que sí yo creo es que quizás esto nos ha puesto más a prueba, no sé qué pensarán ustedes, el ir como cada quien reconociendo sus propias fortalezas para el autoaprendizaje, ¿no? En cualquier carrera, pero también en medicina, y por eso a veces, como ustedes saben, me gusta hablar un poquito de las emociones, no solamente porque especialmente en endocrino, como sabemos, se relaciona muchísimo todas las hormonas, la parte también de inmunología y de lo que son los neurotransmisores, es el reconocer esos aspectos emocionales que influyen también en el proceso de aprendizaje. También nos ayuda a reconocer, bueno, cuáles serán mis propias limitaciones y al reconocerlas, uno como que se le abre un poquito también la mente para decir, bueno, entonces, ¿qué depende de mí que yo pueda cambiar? Y en ese sentido, entonces, bueno, me gustaría que intentáramos, ¿no? Aprovechar ese repaso. Ya un poco lo hicimos cuando terminamos el primer bimestre. Siempre hago un poco más de énfasis, por supuesto, en diabetes y en tiroides, porque es lo que más van a ver. Y bueno, también les hice un poquito ahí digamos, énfasis en algunos aspectos de menopausia, porque bueno, aunque yo no conozco, no tengo en mis manos el programa de ginecología y el obstetricia, bueno, supongo que ustedes lo ven ahí, pero bueno, no está de más el enfoque más desde el punto de vista endocrinológico, que viene a ser más o menos el mismo, pero bueno, puede ser útil las dos visiones. Entonces, de este segundo bimestre, si bien es cierto las patologías, bueno, son menos comunes, fíjense cuál de esas patologías que hemos visto, vimos glándula suprarrenal, alteraciones del metabolismo del calcio, vimos alteraciones del metabolismo lipídico, vimos, bueno, el tema de hoy que son las urgencias, un poco la parte de emergencia de las patologías que hemos visto y los trastornos que predominan en los hombres y en las mujeres en torno pues a la producción hormonal de su aparato reproductor. Entonces, ¿cuál de esos temas me van diciendo ustedes por acá les pareció? Vamos a empezar por lo agradable, pues bonito. ¿Les pareció más bonito, más agradable, más útil, más, no sé, cosas que creen que sí les van a servir para su carrera, al menos como médicos generales? ¿Quién quiere conversar sobre eso? ¿Cuál les gustó más? ¿O no les gustó ninguno? Ser el estado hiperosmolar e hiperglucémico. Me parece que es un tema importante porque, digamos, es una complicación frecuente en pacientes diabéticos y que pues nos serviría este conocimiento para poder abordar correctamente en su tratamiento. Ok, fíjense que entonces la parte de emergencias, aun cuando estamos viendo patologías, la mayor parte de las veces crónicas,
y el enfoque del médico general, aun cuando bueno, va a estar en medio rural probablemente en su primer año de ejercicio profesional, ese medio rural pues también puede ser a su vez relativo, ¿verdad? No, no porque estemos en un medio rural quiere decir que no nos van a llegar emergencias, ¿verdad? Lo que tenemos que saber es al menos el manejo inicial, ¿verdad? Para que el paciente dentro de lo posible no se nos muera y obviamente para eso significa cómo hacer el diagnóstico y también pues el manejo inicial para referir, ¿no? Quizás no tenemos que conocer todo el manejo complejo de una emergencia o de una sala de urgencia de un hospital grande, pero sí al menos de estas patologías que son las más comunes. Fíjense que dentro de ese tema, básicamente esas dos, ¿verdad? Especialmente la cetoacidosis, aunque fíjense que el manejo es bastante parecido. Quizás también en un medio rural se nos haría difícil reconocer la diferencia porque, bueno, no tenemos muchas veces cómo medir cuerpos cetónicos, la misma molaridad a veces no es tan fácil, pero bueno, si lo tuviéramos, igual vean que el manejo prácticamente es el mismo. Si es posible, podemos entonces regular un poco la administración de insulina, si podemos medir primero el potasio. Pero lo más importante entonces siempre es el binomio hidratación con solución fisiológica a altos volúmenes y la insulina propiamente, ¿no? Ya, bueno, los otros fármacos o las otras correcciones probablemente, o sea, me refiero, si hay una infección o algún otro desencadenante, pues probablemente eso va a ser del manejo ya del centro hospitalario al cual se refiere. Y las otras tres, bueno, o cuatro, porque no les coloqué la de tirotoxicosis, bueno, sí van a ser bastante menos frecuentes, ¿verdad? Muy raro que ustedes vayan a ver un coma mixedematoso, una insuficiencia suprarrenal en crisis, incluso una tirotoxicosis. La hipoglucemia sí, porque bueno, también así como hay la complicación aguda en exceso de glucosa, hay en déficit, bueno, cuando se omite la comida o se excede la dosis de insulina, etc. Bueno, entonces las otras patologías van a ser de manejo un poquito más complejo, incluso probablemente el manejo inicial va a ser la parte de de administración de soluciones, porque igual necesitamos el laboratorio muchas veces para confirmar de qué patología se trata, a menos que tengamos claro el diagnóstico previo, ¿verdad? Si es un hipotiroidismo y tuviéramos en el medio rural la corrección por vía endovenosa de T3 y T4, bueno, también se puede hacer. Y lo mismo para la insuficiencia suprarrenal, que es aún más difícil de identificar. A menos que igual la persona o sus familiares que lo lleven sepan que ese paciente sufre de insuficiencia suprarrenal previamente. Bueno, ¿y cuál es el tema que menos les ha gustado? ¿Les ha parecido interesante? Bueno, yo le quería compartir que a mí, en lo que preguntó anteriormente, el que más me gustó de este bimestre era el de obesidad y el que menos me gustó fue el de el metabolismo del calcio. Ese no me gustó mucho. Ah, sí, sí, bueno, la obesidad también es un tema, bueno, que ustedes van a ver muchísimo, de hecho, la mayoría de los pacientes tienen algún grado, los pacientes adultos, pues, tienen algún grado de sobrepeso o de obesidad, y en conjunto con el manejo de los problemas de los lípidos, también va a ser una cosa muy frecuente que ustedes van a ver. Entonces, para que lo veamos también en el repaso, un poquito ese enfoque del riesgo cardiovascular en unión con los manejos de estatinas de alta intensidad, media intensidad, baja intensidad, que también tiene que ver a su vez mucho con la diabetes, ¿verdad? Porque bueno, todas esas patologías metabólicas van muy de la mano, ¿no? Incluso con la misma hipertensión. Y sí, el metabolismo de calcio, realmente, bueno, sí, es un tema que se maneja, vamos a decir, poco desde el punto de vista estrictamente endocrinológico, porque como les comenté en esa oportunidad, se maneja más bien como una parte metabólica dentro de la patología que lo produce. Muy raro y muchas veces tiene que ver con trastornos de
o sea, lo que vimos estrictamente de hipocalcemia y hipercalcemia, ¿no? Porque el tema de osteoporosis es aparte, y por eso lo doy en una clase aparte, aunque también es un trastorno del metabolismo del calcio, pero ese sí, como vimos, se maneja de manera un poquito diferente. Entonces, bueno, ese no me interesa tanto que sepan exactamente el manejo de hipercalcemia estrictamente, porque, como les digo, va a estar más enmarcado dentro de la patología que lo produce, muchas veces asociado a trastornos de tumores óseos, de otros tipos de cáncer, o en el caso de las calcemias a cuadros, bien sea de intoxicaciones o de estados posquirúrgicos, sobre todo después de la tiroidectomía. Entonces, bueno, en ese no vamos a hacer tanto énfasis, excepto el caso de la osteoporosis, que sí, como les digo, la pueden ustedes ver muy comúnmente también, obviamente cuando la buscan, cuando la buscamos, por si iba a decir buscan, cuando la buscan, ¿verdad? Porque acuérdense que no tiene síntomas, ¿verdad? Entonces si no se hace la densitometría, difícilmente se va a saber qué nivel de densidad ósea tiene la persona. O cuando ya tiene la fractura, que bueno, ya ahí es un poquito más complejo el manejo, para el médico general me refiero. Ok, ¿quién más quiere decir un poco para ver dónde nos vamos a enfocar más en el reposo? Vamos a ver, José Castillo. Yo creo, doctora, que también otro tema que no fue mucho de mi agrado fue el de los trastornos del aparato reproductor masculino, tal vez por los aspectos que eran, bueno, hereditarios o algunos congénitos. Ajá, ¿y cuál sí te gustó? Yo también pienso, como dijo Yandri, creo que fue al principio, la de las sobre todo la acidosis diabética, porque aunque, bueno, no pasemos mucho tiempo en la media, entonces sí es muy importante que Sí, también en este tema de masculino es más un poco por, digámoslo así, como por curiosidad y por entender que tanto la mujer como el hombre van sufriendo, vamos, pues todos los seres humanos vamos sufriendo cambios progresivos a lo largo de nuestra vida que pueden afectar nuestra calidad de vida en mayor o menor grado, y que no porque la menopausia en la mujer sea tan frecuentemente vista y analizada y estudiada por el ginecólogo, por el endocrinólogo, por el médico internista, por el traumatólogo inclusive, en algunas situaciones, no quiere decir que el hombre solamente pueda acudir al urólogo para algún trastorno de disfunción de su parte reproductora, ¿no? Entonces, igual, entrar un poco al tema hace que aunque sea un poco áspero en el sentido de que hay muchas patologías hereditarias que probablemente son rarísimas y nunca las vamos a ver, sí hay también otras que son más comunes y que están relacionadas con esos cambios producidos por la edad o por el consumo, digamos, inadecuado o excesivo de esteroides por vía oral o inyectados pues, también, en el caso de que eso ocurra. Bueno, entonces igual vamos a hacer ese pequeño repaso, quizás va a ser un poquito más largo y por eso igual me gustaría, si es posible, que ustedes mismos propongan, ¿verdad? Alguna estrategia que crean que nos puede ser útil. Por ejemplo, yo los pongo en grupo para que tratar de que sea un poquito más dinámico, prendan la cámara, no se sientan a lo mejor de repente tan intimidados si no se acuerdan. Porque yo sé que igual, aunque uno esté, incluso a veces es peor estar entre compañeros, porque uno siente que el otro sí sabe y yo no sé, y este no me acuerdo, se va a reír, me va a decir, y eso es normal, ¿verdad? Todos lo sentimos en algún momento.
y por supuesto que no es agradable, pero a la vez el hecho de colocarlos en subgrupos hace que los otros grupos, o sea, mientras yo estoy con un grupo, los otros grupos, bueno, no sé, están dispersos, no están haciendo nada o no sé qué están haciendo, pues. Entonces no sé qué tan efectiva puede ser esa estrategia. Entonces, si a ustedes se les ocurre otra o han practicado con otro docente alguna otra que pueda ser efectiva o prefieren así el grupo completo o prefieren mantener su cámara apagada o prefieren entenderla, bueno, me dicen y lo podemos, o se les ocurre otra cosa diferente, también lo pudiéramos hacer. El otro aspecto que, bueno, en este ciclo lo vimos en algunas clases, es la parte de los artículos, ¿no? Yo sé que ustedes ya están empezando con sus tesis, no sé si alguno tiene, o sea, todos van a hacer revisiones bibliográficas o cómo están trabajando, o hay variedad. Hay variedad, doctor. Algunos sí estamos haciendo la tesis y otros revisión. Ah, chévere. Bueno, entonces igual, si ahí creen que podemos hacer o sea, algún enfoque que en particular les gustaría, o algún vacío que creen que les haya quedado, o alguna cosa que quieren reforzar, también lo podemos practicar un poquito. Yo sé que puede ser un poquito disperso en el sentido de que si algunos están haciendo revisiones, otros están haciendo investigaciones observacionales, es un poco diferente, ¿no? Pero en sí sería en cómo podemos obtener la información de artículos de una manera que sea más útil, ¿verdad? Porque sea cualquier tipo de investigación que hagamos, la búsqueda bibliográfica siempre va a ser muy importante, ¿no? Sin embargo, bueno, yo los quiero de verdad en general felicitar a ustedes como grupo, algunos ya se han retirado, pero igual la felicitación va para todos. Creo que a pesar de todas estas limitaciones que hemos tenido por esta pandemia, ustedes han hecho un bonito esfuerzo por presentar bien sus seminarios, y eso, bueno, aunque sea un pequeñito esfuerzo, para mí vale la pena, porque significa que, bueno, que le dedicaron tiempo y aunque quizás el proceso en sí de aprendizaje, como les digo, dependa más de lo que cada quien se esfuerce, eh, igual yo espero haber contribuido de alguna manera a sembrar aún más esa semillita que ustedes mismos tienen desde que escogieron esta carrera, ¿verdad? Que a veces hay que regar como con más amor para que vuelva a renacer como en estas etapas duras que nos han tocado, pero, pero bueno, toca, ¿verdad? A uno como docente también le cuesta estar ahí frente al computador con todas las cámaras apagadas y sin saber si lo están oyendo o no, pero, pero bueno, eso no quita que valorar el esfuerzo que ustedes han hecho, ¿verdad? Y sobre todo, o sea, yo como docente, mi aspiración máxima es que ustedes quieran seguir aprendiendo, ¿verdad? Que la curiosidad sea parte de su vida y aunque a veces baje el amor por la medicina y el amor por los pacientes, y hayamos tenido dificultades que no es por culpa de nadie, me refiero, sino que es lo que hay, que es lo que se ha podido hacer, tratemos igual de sacar o rescatar lo positivo. Y por eso, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de hacer esta última práctica. O sea, el esfuerzo me refiero en el sentido de aprenderla, pues de verdad. Y de hacer todas las diligencias para ver si se puede hacer, porque hay cosas que, como sabemos, no dependen de nosotros. Y también como esa parte que también nos conecta otra vez con la medicina, que es la parte presencial igual, de ustedes verse un poquito, compartir, aunque sea un ratico entre amigos, que yo sé que lo hacen, pero no es lo mismo como que en el contexto de ahí, de la universidad. Y bueno, eso, aprender a tocar las cosas, aunque sea un maniquí, los equipos, cómo se llama esto, cómo lo podemos hacer, y eso también ayuda un poco en el proceso de aprendizaje. Bueno, entonces para la próxima semana tendríamos
la prueba parcial, bueno, sobre los temas que no hemos evaluado desde la anterior parcial. Lo del video, entonces ahorita les subo el link para que lo puedan ir subiendo en la medida que lo vayan haciendo. Y les aviso cualquier cosa entonces de lo que me respondan de la práctica. Ojalá que se pueda hacer. Si en caso que me digan que no hay autorización, bueno, igual podemos hacer algún repaso quizá un poquito más específico en los temas que ustedes quieran repasar en la última semana, algo más corto para hacerlo pues no tan aburrido. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana entonces. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Que pase bien.